Capítulo 2. Lucha contra tus miedos. Frank observaba y sentía con sus manos esa primera medalla que le otorgó Simsek. Con el gusto del momento que estaba viviendo, empezó a acariciarla, valorando la delicadeza con la que semejante pieza había sido elaborada y admirando su deslumbrante brillo. Sabía que esto tan solo era el principio y por ello, le surgió una sensación de mucho interés, pero con una gran interrogante: ¿qué seguiría? Después, ya más tranquilo, le pidió a Simsek que le mostrara la segunda puerta. ¿Estás seguro de que quieres ir a la segunda puerta? Frank movió la cabeza de forma afirmativa. Entonces, Simsek añadió: quiero que sepas que todo estará muy bien, pero necesito que te hagas la siguiente pregunta antes de entrar. ¿Cuáles son tus miedos más grandes? Frank dio un respiro profundo. Durante su vida había experimentado varias situaciones, algunas olvidadas e inclusive y sin darse cuenta, ocultando sus grandes miedos. Simsek abrió la segunda puerta muy lentamente. Frank trataba de observar el interior, pero por más que abría los ojos, no lograba ver nada. La entrada estaba totalmente oscura, solo se apreciaba un fondo negro, por lo que pensó que estaría reflexionando en un cuarto lóbrego. Un poco temeroso, se acercó lentamente a la entrada, sintiendo inseguridad. Volteó a ver a Simsek para ver si con eso conseguía un poco de valor y confianza. Sin decir una palabra, Simsek hizo un ligero movimiento con la cabeza de modo afirmativo, indicando el camino con la mano izquierda e invitándolo a iniciar la segunda misión. Después de un momento de silencio, Simsek dice: recuerda que lo que vivirás y sentirás es una parte muy importante en esta aventura. Aquí lograrás tener el empuje necesario para llenarte de confianza en todo lo que vendrá. Frank no entendía muy bien a qué se refería Simsek con esas palabras. Él solo pensaba en que posiblemente sentiría miedo al quedarse en un cuarto oscuro meditando. Simsek agregó: Frank, confía en que todo lo que tenga que suceder en estas puertas se convertirá en un aprendizaje imprescindible para ti. Con un poco de más seguridad, Frank se animó a entrar, pero seguía sin ver absolutamente nada. Se dio cuenta que era una opacidad total. Daba igual tener los ojos abiertos que cerrados. Todo estaba callado, era un silencio abismal. Reflexionó que nunca había estado en una situación de tal oscuridad y silencio total. Sin darse cuenta, se precipitó hacia un vacío oscuro y profundo. Mientras caía rápidamente, la sensación de miedo lo invadió y sintió que perdía el control sobre su destino. El viento silba en sus oídos y sus extremidades parecen estar suspendidas en el aire, sin ningún tipo de apoyo, aumentando la velocidad de caída en cada momento. El temor de perder la vida se apoderó por completo de Frank. Cada segundo, la adrenalina corre por su cuerpo y su mente se llena de pensamientos aterradores. Sin embargo, justo en el momento de más desesperación y angustia, Simsek, la voz tranquilizadora en su cabeza, irrumpe en sus pensamientos con palabras reconfortantes, asegurando que todo estará bien y ayudándolo a comprender sus miedos. Le recuerda que el miedo a caerse es normal y comprensible, pero también le hace entender que puede controlar su temor y encontrar la calma en medio del caos. La sensación de caída se vuelve menos aterradora y más manejable. Frank reflexiona sobre sus miedos más profundos, permitiéndose explorar y confrontar esas preocupaciones que se ocultaban en lo más profundo. Simsek lo alienta a enfrentar esos miedos y le muestra que, incluso en el peor de los escenarios, hay espacio para la esperanza. A medida que la caída continúa, Frank comienza a sentir un mayor control sobre sus emociones. Las palabras de Simsek le recuerdan que el miedo no debe dominar sus acciones ni su forma de vida. Aprendiendo a controlar sus temores, Frank descubre una fortaleza interna que no sabía que poseía. A medida que se esforzaba por controlar su caída, Simsek lo alentaba a reflexionar sobre sus miedos más profundos y a entender su origen. Fue entonces cuando Frank empezó a conectar y relacionar sus temores con traumas de su niñez. Recordó cómo su padre había sido extremadamente estricto con él, imponiendo altas expectativas y creando inseguridades. Frank se permitió realizar un autoanálisis profundo de su pasado. Simsek lo instó a enfrentar esos recuerdos dolorosos, pero también le recordó que tenía el poder para cambiar la narrativa de su historia y liberarse del pasado. Con la guía de Simsek, Frank realizó un ejercicio de regresión en su mente.
Visualizó a su yo niño, vulnerable e inseguro, y se acercó a él con amor y compasión. Le habló con ternura, recordándole que era digno de amor, que no tenía que cumplir expectativas imposibles y que merecía ser feliz. Al ver cómo su yo niño y su yo adulto se sanaban y se apoyaban mutuamente, Frank comenzó a sentir una liberación que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que estaba en control de su destino, no tenía que vivir atormentado por los miedos del pasado. Mientras seguía sintiendo la sensación de caer al vacío, se dio cuenta de que gran parte de sus miedos y dudas como líder provenían de la rigidez autoritaria de su padre. Enfrentar esos recuerdos dolorosos le causaba un malestar inmenso, pero sabía que era necesario superarlos. A través de esta búsqueda interna, Frank podrá identificar y sanar las heridas emocionales causadas por el trato de su padre. La transformación que Frank necesita para convertirse en un líder excepcional requiere un trabajo interior profundo y significativo. Al enfrentar y superar los efectos de la relación con su padre, Frank podrá reconstruir su autoestima, encontrar confianza en sí mismo y liberarse de las limitaciones impuestas por su pasado. Este proceso de sanación y crecimiento personal no solo beneficiará a Frank individualmente, sino que también lo equipará con las habilidades y la fortaleza emocional necesarias para liderar de manera excepcional. La caída al vacío y esta confrontación con sus miedos es un momento crucial en su camino hacia la superación. Frank ha llevado consigo durante mucho tiempo la carga emocional y psicológica de no sentirse lo suficientemente valioso o competente. Debido a las constantes críticas y descalificaciones de su padre, mismas que dejaron una profunda huella en su ser, limitando su capacidad para crecer y cumplir su máximo potencial. A medida que continuaba cayendo en el abismo, la oscuridad a su alrededor se desvanecía, siendo reemplazada por una luz tenue y esperanzadora como símbolo de que Frank ha sanado. Después, asimilando el proceso de liberación de los miedos de su niñez, Simsek vuelve a sus pensamientos, mencionándole que durante esta caída y como parte de su formación, se enfocarán en revisar los miedos más frecuentes que enfrenta un líder. Frank, uno de los mayores miedos que un líder enfrenta es el miedo al fracaso. Es normal sentir este temor, ya que cada decisión y acción que tomamos está constantemente bajo escrutinio. Pero debes recordar que el fracaso es solo una oportunidad para aprender y crecer. No debes permitir que el miedo te paralice. Frank asintió, reflexionando sobre sus experiencias y cómo había aprendido de ellas. Tienes razón, el miedo al fracaso puede ser un obstáculo para el crecimiento, pero también puede impulsarme a superar mis límites. Simsek continuó su explicación. Otro miedo común entre los líderes es el miedo a la incertidumbre. Como líder, a menudo te enfrentarás a situaciones desafiantes y decisiones difíciles, sin tener la seguridad de que estás tomando el camino correcto. Pero recuerda, la incertidumbre es una constante en la vida y en los negocios. Aprende a confiar en tu experiencia y en tu intuición. Mientras Frank se precipita hacia abajo, puede sentir que todos sus temores se materializan y se vuelven una realidad palpable, hasta los recuerdos de sus miedos en su vida profesional. Le viene a la mente una conversación con Randall, donde ambos eran competidores en la lucha por la misma posición de gerencia. Él siempre ha representado una amenaza para Frank, lo cual se exacerbó por el hecho de que lo humilló públicamente durante una presentación que hizo Frank delante de los directivos de la empresa. Esta experiencia hizo que Frank se sintiera avergonzado y menospreciado frente a sus superiores. Simsek ayuda a Frank a reflexionar acerca del aprendizaje que debe extraer de su relación con Randall. Le hace ver que es importante reconocer cómo su propio miedo y envidia hacia él pueden haber contribuido a la rivalidad y al conflicto existente entre ambos. Lo alienta a buscar oportunidades para aprender de las habilidades y fortalezas de Randall, incluso si no está de acuerdo con su estilo de liderazgo. En la descripción de la personalidad de Randall, Frank señala su liderazgo como un dictador y su falta de empatía hacia las opiniones de los demás. También se caracteriza por ejercer un trato de poder y humillación hacia su equipo, lo cual crea un ambiente tóxico en el lugar de trabajo. Este tipo de liderazgo autoritario y desconsiderado genera resentimiento y falta de confianza entre los miembros del equipo, lo que puede perjudicar el rendimiento y la moral de la organización. Frank, ¿recuerdas que tenías que lidiar con Randall?
Ese directivo que siempre actuaba como un dictador. Sí, Simsek, Randall era alguien despreciable. Se aprovechaba de su posición para imponer su voluntad y solo se hacía lo que él quería. No importaba lo que la gente pensara o sintiera, simplemente los pisoteaba. No puedo creer que haya tenido tanto poder en la empresa. Es cierto, Frank, fue un recordatorio bastante desalentador de cómo un mal líder puede perjudicar a todos en el ambiente de trabajo. Pero este ejemplo nos da la oportunidad de aprender y asegurarnos de que nunca actuemos de esa manera. Tienes razón. Quiero asegurarme de que nunca me convierta en alguien como Randall. ¿Cómo puedo evitar ser así? ¿Cómo puedo ser un líder excepcional? Bueno, antes que nada, debes recordar los valores que consideras fundamentales para un buen líder. Para empezar, la empatía es clave. Siempre debes tratar de entender y respetar los sentimientos y perspectivas de los demás. Randall carecía totalmente de eso. Eso es cierto, Simsek. También creo que un líder excepcional debe ser un buen comunicador y estar dispuesto a escuchar activamente a su equipo. Necesitan sentirse valorados y saber que su voz es escuchada. Absolutamente, Frank. Un buen líder no solo debe transmitir sus ideas y opiniones, sino también brindar un espacio seguro para que los demás se expresen. Además, la transparencia es vital. Ser honesto y abierto con tu equipo generará confianza y garantizará una buena comunicación. Tienes toda la razón, creo que un buen líder debe ser inspirador y motivador. Exactamente, Frank. Un líder excepcional no solo busca el triunfo individual, sino que también aspira al éxito colectivo. Trabajar en equipo, animar el espíritu colaborativo y apoyar a los demás en el logro de sus metas nos ayudará a ser líderes excepcionales. Gracias, Simsek. Tus palabras me han ayudado a entender mejor qué tipo de líder debo ser. Aunque Randall fue un ejemplo negativo, me ha proporcionado una valiosa lección sobre cómo no debo actuar. Todos enfrentamos ejemplos negativos a lo largo de nuestra vida, pero es importante tomarlos como oportunidades de aprendizaje. En ese momento de claridad, después de haber superado la experiencia profesional con Randall, Frank se da cuenta de que su caída era solo imaginaria, que la realidad era muy distinta a lo que su mente le había hecho creer. Estaba a solo un escalón de distancia del suelo, listo para levantarse y enfrentar sus miedos. Al ver el cambio en la actitud de Frank, Simsek decide seguir acompañándolo en su proceso de sanación y crecimiento. Juntos, se sientan y comienzan a reflexionar sobre los aprendizajes que Frank ha adquirido a lo largo de su viaje. Simsek le muestra cómo los mismos principios se aplican en diferentes aspectos de su vida, desde sus relaciones personales, metas y sueños, hasta su bienestar emocional y físico. Frank se siente inspirado al ver cómo estas lecciones pueden transformar tanto su carrera profesional como su vida en general. Sabe que la sanación de sus miedos no será un proceso fácil ni rápido, pero está dispuesto a hacer el trabajo necesario para convertirse en el líder que desea ser. Frank, uno de los mayores miedos que todos enfrentamos, es el miedo a morir. Pero quiero que reflexiones sobre esto, en lugar de temer a la muerte, debemos enfocarnos en vivir intensa e intencionalmente. Haz que cada día cuente en tu vida personal y en tu carrera. Celebra los logros, aprende de los fracasos y sé consciente de la importancia de cada momento. Frank reflexionó profundamente sobre las palabras de Simsek. Tienes toda la razón, dijo Frank con convicción, en lugar de temer a la muerte, debo abrazar la vida y aprovechar al máximo cada oportunidad que se me presente. El gran aprendizaje de esta puerta es la aceptación del peligro. No caer en pánico nos permite acceder más fácilmente a la razón y ver opciones desde otro punto de vista, controlando tus emociones. Así como tú te diste cuenta de que no estabas descendiendo hacia un precipicio sin fondo, sino solamente de un pequeño escalón. De la misma manera, las personas al reconocer y enfrentar sus miedos, que al principio parecen ser enormes, logran observarlos como realmente son, diminutos. Lo único que podemos controlar es escoger la actitud de cómo reaccionar ante ellos. Pudiste tocar el fondo controlando tus miedos,
Por esta razón, te has hecho ganador de la medalla del pez dorado, que simboliza a quienes nadan en el océano libremente y sin miedo. El mensaje es poder vivir la vida sin ahogarse en dificultades ni temores, y eso sí, no dejar de correr riesgos y atreviéndonos a sanarlos. Guarda en especial esta presea, ya que la vas a necesitar cuando tengas aventuras en el océano. Finalmente, Frank se encontró de pie en una plataforma en la profundidad del abismo. Comprendió que había conquistado sus miedos y que, gracias a la guía de Zimzek, se había convertido en un líder valiente y seguro de sí mismo.